Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, jueves 26 de junio. Vamos a repasar qué está pasando por estas horas en la Argentina y el mundo con más movimientos en las calles. Hoy protestas de universitarios, hay paro y también hay una actividad. Hubo desde temprano un abrazo al Hospital de Clínicas. Vamos a repasar un poco qué quedó de la multisectorial que movilizó ayer, la unidad en la calle contra el ajuste de Milei. Y también algunos datos demoledores publicados por los gremios industriales sobre la cantidad de empresas que cerraron y de puestos de trabajo que se perdieron en el sector industrial. Y la Argentina entrando en números rojos de la balanza comercial, del superávit. Básicamente porque, la apertura de exportaciones es brutal y porque la salida de argentinos y en contraparte la falta de turistas extranjeros en el país dio vuelta a la balanza y está totalmente en rojo. Y hay ya algunas advertencias de la sostenibilidad de todo eso. Y también hay, atención, novedades con el juicio por el atentado a la AMIA. Rafecas ordenó aplicar un juicio en ausencia, así que de eso nos vamos a dedicar, además de las últimas novedades del mundo, que son varias. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Una nueva marcha universitaria se llevará a cabo este jueves para exigir un aumento presupuestario, además de la urgente actualización salarial y garantizar una universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad. Desde las 5 de la tarde se van a concentrar ahí en Plaza Jusey, donde los gremios docentes, no docentes y los estudiantes acompañarán el paro que se va a realizar, que ya se realiza hoy y mañana, un paro de 48 horas, con el objetivo de visibilizar la situación de ajuste y el recorte que atraviesan desde 2024, desde que llegó el gobierno de Milei. En este contexto, las movilizaciones y actos serán en distintas universidades del país y van a tener una serie de actividades bajo la consigna "Prendete a defender la universidad pública", y convocan la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios, la CONADU Histórica, que fue quien anunció este plan de lucha ante la falta de respuesta por parte del gobierno nacional, que continúa postergando la discusión paritaria. En sintonía con la marcha, el paro nacional de 48 horas no solo va a exigir una recomposición salarial, sino que también va a reclamar que se trate la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso de la Nación la semana que viene, que agrupa a las federaciones docentes y no docentes, el paro de estas horas, al Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a rectores, y a la Federación Universitaria Argentina, que representa al estudiantado. Habló en las últimas horas en RE, esta mañana, Oscar Alpa, el nuevo presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, rector también de la Universidad Nacional de La Pampa. Dice que están peor que el año pasado porque el sueldo se va degradando y que además se están perdiendo docentes y alumnos. A ver. Empezamos el año casi igual y seguimos peor que el año pasado. Después de 2 marchas que fueron multitudinarias, se va degradando el sueldo de los docentes y no docentes del sistema universitario, sumado a lo que es gasto de funcionamiento, sumado a lo que es las becas. Y nuestro presente del sistema universitario es lo que planteamos de definir ese futuro que queremos como país. Y la verdad que estamos perdiendo docentes porque están renunciando, porque se están yendo, y también los estudiantes, al no tener becas que sean significativas, ya que algunas están en 35.000 pesos o 81.000 pesos en aquellas carreras que son estratégicas, que el país define como estratégicas. Indudablemente la situación no realmente, y después de 2 años que no tenemos presupuesto nacional, la situación está muy mal. Hemos perdido 1/3 de todo el presupuesto nacional en ese sentido. Y este planteo de visibilización, en el cual estamos planteando algo positivo, que es un proyecto de ley que lo hemos hecho con los gremios, que lo hemos hecho con los estudiantes y que hemos presentado en diputados y ayer también en la Comisión de Educación del Senado. Y también por eso planteamos juntar firmas para acompañar este proyecto y que junto con la movilización
podamos solucionar este tema que ya lleva 1 año y medio y que cada vez se profundiza más, ¿no? Voy a ir ahí un poco por partes para que todos podamos entender bien el conflicto. El año pasado, cuando fueron las 2 movilizaciones, el gobierno nacional dijo, ok, voy a girar un poco más de fondos para lo que eran los gastos de funcionamiento y nunca resolvió la cuestión paritaria. Hoy, ¿en qué, como para ir desagregando, los gastos de funcionamiento, en qué nivel están? ¿Están en el nivel que del año pasado, a fines del año pasado? ¿Volvimos hasta hace 2 años? O sea, ¿están pudiendo pagar la luz? ¿Están pudiendo pagar los servicios? Digamos, desdoblemos la respuesta, porque la última parte... Bueno, ahí está, esta mañana ahí con Carla Pelliza. Portate bien. Sí, portate bien. Buen programa, en la mañana en FM Está bárbaro, de 9 a 12 todos los días. De 9 a 12 todos los días. Ahí. Sí, con Martín Epstein. ¿Y con quién más? Con Gaby Quien Les Habla. Gaby Quien Les Habla, buena. Y Lu Miranda, una genia. Gaby Quien Les Habla es muy buena. Sí, es muy buena. Bueno, ahí la palabra de Oscar Alpa, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, la descripción del estado de situación. También habló Guillermo Durán, Willy Durán, sobre la situación de las universidades públicas. En Radio Con Voz esta mañana dice que hay una decisión política de desfinanciar a las universidades. El 90% del presupuesto de las universidades, desde la asunción de Milei al día de hoy, una pérdida de valor real del 30% de nuestros salarios. Si lo mirás al revés, tendríamos que recibir el próximo mes un 40% de reajuste salarial para empatarle al 1 de diciembre del 2023, cuando, como yo siempre digo, no vivíamos en el primer mundo, los salarios universitarios no estaban donde tenían que estar, pero esta situación ya es directamente insostenible. Entonces, pensar que podemos mantener universidades públicas de calidad con esta situación presupuestaria es totalmente imposible y nos condena al fracaso, ¿no? Imposible que la Argentina tenga futuro si no invierte en universidades, en salud pública, en ciencia y tecnología, que es lo que estamos viendo en el día a día. Parece una decisión. Bueno, ahí está, Guillermo Durán, decano de Ciencias Exactas de la UBA. El vaciamiento de la universidad pública es a varias bandas, no solo en el presupuesto de infraestructura, sino, bueno, especialmente planchando el salario de los docentes y no docentes, pero también planchando, por ejemplo, las oportunidades de los estudiantes, de tener, por ejemplo, becas para ir a la universidad. Entonces, la vacían de estudiantes, provocan un vaciamiento de docentes, por lo tanto, un vaciamiento también de la universidad pública en general, lo que de alguna forma demuestra también que ahí hay un plan. Esto no es simplemente ajuste, esto lo venimos diciendo desde que se discute esto el año pasado. No es solo ajuste Excel, planilla de equilibrio, superávit, etcétera. Acá hay un plan político de destruir la universidad pública, de destruir también todo el sistema de ciencia y tecnología, la salud pública, y es medio como, bueno, arréglese cada uno por la suya y mucha suerte, ¿no? Lo que estamos viendo por estas horas con la universidad pública no es una novedad. Ya el año pasado hubo marchas enormes, multitudinarias en la ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país. Lo que estamos viendo, yo creo que en línea con eso, especialmente con el Garrahan, ahí lo que hay, además de un ajuste, es un mensaje, que es: no va a haber un mango, ni siquiera para un hospital que atienda a la mitad de los pibes y pibas con cáncer en el país. Entonces, el mensaje no es solo el superávit no se negocia, no es solo una cuestión presupuestaria, de ajuste, de modelo económico. Acá hay un mensaje de arreglate, jodete en todo caso si no te da. Lo que pasó esta semana con Bahía Blanca, o sea, incluso hasta las ciudades que sufran inundaciones, catástrofes, mucha suerte, nos vemos. El Estado Nacional no tiene nada que hacer. Entonces, lo único que garantiza, o supone la ideología de Milei, que debe garantizar el Estado Nacional, es seguridad, defensa y el dólar planchado. El resto, mucha suerte, nos vemos. Pero además ahí hay hay un mensaje que ya es hasta, uno lo puede discutir ideológicamente, pero que hay una cuestión hasta de lo que nos separa de ese tipo de modelos es no solo la ideología, no solo la forma de entender un proyecto de país, sino nos separan humanamente, diferencias humanas, con un gobierno que no tiene ni siquiera el más mínimo interés en ofrecerle oportunidades a las personas que habitan esta tierra, porque de eso se trata en definitiva.
Después, bueno, por supuesto, la pirueta discursiva, el biribiri, sí, es siempre una cuestión más de números, costos y demás. Lo que pasa que lo que subyace digamos, de ese discurso es por qué yo te tengo que pagar Claro. esas cuestiones a vos, digamos, Claro. que son cuestiones para nosotros estructurales, por lo que vengo diciendo yo es hay que repensar estas ideas de cómo digamos, qué es lo que tiene que ser público. Claro. Digamos, 2 o 3 columnas muy, muy estructurales, que es como la salud y la educación, dos cuestiones súper básicas, y que hay que replantearse muy profundamente qué es lo que hay que hacer con eso. Porque cuando vos tenés mucha gente pagando la salud privada o tenés mucha gente pagando educación privada, va a llegar un momento en que esa gente va a decir, ¿por qué yo te tengo que pagar a vos? Que vos vas a una escuela pública o que te atendés en un hospital público. Y si encima a eso le agregás que las escuelas públicas y los hospitales públicos están funcionando cada vez peor, entonces ahí tenés dos sectores totalmente contrarios, diciendo exactamente lo mismo. El Estado no sirve para nada. No, por supuesto que el Estado ha demostrado también su incapacidad para ofrecer respuestas, y en parte eso es lo que explica también, entre muchas otras cosas, además de la destrucción del sistema político, la irrupción de Milei. Ahora, me parece que también hay un desafío acá para la oposición política de este gobierno de, bueno, ofrecer de vuelta, como vos planteás, una alternativa real de gobierno, un proyecto de verdad, que uno mínimamente recupere a un sector de la sociedad que no se resigna a que eso tiene que ser así. Porque también, esto lo venimos charlando, se puso de moda decir que la crueldad está de moda. Y que entonces, bueno, la gente quiere esto. Yo no estoy tan seguro de que la gente realmente quiera que las universidades estén destruidas, que el sistema de salud, bueno, mucha suerte, que el Garrahan no tenga más recursos para atender pibes y pibas de todo el país. No estoy tan seguro realmente de que la sociedad trague mansamente ese ajuste. El tema es que, bueno, lo que no tiene todavía hoy, más allá de los movimientos y de las estrategias electorales que este año tendrán más o menos éxito, es una alternativa, un cauce a todas esas demandas. No, bueno, por eso te digo, hay una grieta que es muy profunda, porque hay un montón de gente que todavía sigue apostando a la educación pública y a la salud pública. Lo que pasa es que, ¿cómo haces para que esos dos grupos se encuentren en algún lado? Claro. Y bueno, tenés que ir al modelo de los países nórdicos, donde la educación y la salud son públicas, todas. Claro. Y que tenés que ver qué haces con los velocopit de la vida. Bueno, hablando también de sectores que por estas horas están siendo fuertemente agredidos y que reaccionan o que intentan de alguna forma plantear algún tipo de resistencia, hay a esta hora un abrazo al Hospital de Clínicas. Ahí la UBA, la Universidad de Buenos Aires, la UBA denunció un congelamiento de fondos para la salud. Tiene que ver con lo mismo. Un informe advirtió ahí que la falta de actualización presupuestaria desde abril de 2024 compromete la atención sanitaria universitaria y que agrava el efecto de la inflación en hospitales y centros de salud. Luis Sarotto, profesor titular de cirugía, dio detalles de la situación del Hospital de Clínicas en este abrazo simbólico a la institución. Dijo que es muy angustiante sentir que uno no puede dar lo que esa gente merece, dijo. A ver. El Hospital de Clínicas, como he repetido muchas veces, tiene 3 patas muy grandes, que es la docencia, la investigación y la asistencia. Los hospitales universitarios hay que entenderlos de una forma diferente a los hospitales exclusivamente asistenciales. Porque a nosotros tener que enseñar, es un hospital que siempre gasta más. Acá en Estados Unidos, en Europa, son hospitales que tienen una dedicación especial a la formación del recurso humano, que cuando uno analiza se reparte en toda la República Argentina y en gran parte del mundo. Esa es la función esencial, la formación. Pero para formar tenemos que tener pacientes. Para tener pacientes los tenemos que atender bien. Y la medicina hoy es cara en el mundo. Cuando uno tiene que hacer una hepatectomía, cuando tiene que sacar un tumor de cerebro, hoy no se opera con un bisturí y 2 gasas. Hay que darle la seguridad que el paciente merece. Y es la forma de trabajar como se trabaja en los mejores lugares del mundo. Y eso lamentablemente ha ido creciendo, esa complejidad de la medicina la ha hecho cada vez más costosa. Y nosotros entendemos que estamos en un país que hoy está pasando dificultades muy serias.
Pero cuando la gente nos viene a golpear la puerta pidiendo por su salud, por sus hijos, por su madre, por su hermano, es muy angustiante sentir que uno puede dar lo que esa gente merece. Bueno, ahí estaban trabajadores, médicos, profesionales en el Hospital de Clínicas con este abrazo simbólico. La misma, viste, donde tocas está sucediendo que hay reacción. Yo creo que hay una multiplicidad, y lo estamos mostrando cada vez que podemos, de reacciones, de conflictos sociales, sindicales, de todo tipo, que irán encontrando un cauce común, como el que se vio, por ejemplo, ayer. La unidad en la calle contra el ajuste de Milei ayer es un ejemplo, es apenas un ejemplo, pero no menor, de una unidad inédita entre gremios de transporte, gremios industriales, con organizaciones sociales, más de 70 gremios que este miércoles tuvieron ahí su debut como multisectorial en la calle, que es parte también de un debate hacia el interior del movimiento obrero organizado, del sindicalismo en la Argentina, hoy con una cúpula sindical, por lo menos el triunvirato que hoy dirige y coordina los destinos de la CGT, más propensos al diálogo y la negociación con el gobierno, y otros que están diciendo no, hay que confrontar. El Frente Multisectorial, denominado Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado por federaciones y sindicatos del transporte, industriales, organizaciones sociales, gremios estatales, realizaron este miércoles una movilización hacia el Ministerio de Desregulación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y fue la primera acción conjunta de un frente multisectorial que se conformó a comienzos de junio en repudio al plan de desregulación de Sturzenegger, al que calificaron como criminal. Y me interesa también subrayar eso, que es al ministerio de Sturzenegger. Como hay algunos también subrayando que el verdadero triángulo de hierro de este gobierno es Sturzenegger, Caputo y Bullrich, más allá del otro triángulo de los Milei y Santiago Caputo. Los verdaderos artífices de este estado de situación son esos tres, viejos conocidos, ¿no? Caputo, Sturzenegger y Bullrich, los mismos que durante el gobierno de Macri, los mismos que durante fines de los 90, el gobierno de De la Rúa también, principios de los 2000. En ese caso no era Caputo, pero era Cavallo. Bueno, es más o menos la misma estructura, ¿no? Ese verdadero triángulo de hierro. Entonces la tensión hoy en el sindicalismo argentino es si negociar o confrontar con el gobierno. Acá hay un sector que dice hay que confrontar. Es a contramano de, por ahí, la postura institucional de la CGT, que está en un proceso también de renovación de autoridades, desafiada por este tipo de movilizaciones. Un espacio que surgió por impulso de la Confederación de los Gremios del Transporte, la CAT. Lo integran además los gremios marítimos, se sumaron las 2 CTA, las CGT regionales de La Plata, Berizo, Ensenada, Magdalena y Punta Indio, las 62 organizaciones peronistas, los industriales de la Unión Obrera Metalúrgica, estaban los estatales de ATE, además de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que es como el sindicato de las organizaciones sociales, entre otros. Estaba también Juan Carlos Schmid, secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que leyó el documento elaborado por las y los integrantes del Frente y dijo en un momento al Destape que hay una destrucción sistemática del empleo. A ver. Asistiendo a un nivel de desocupación creciente, la caída del consumo y de los ingresos es una norma común y además hay una destrucción sistemática del empleo en la Argentina. Bueno, ahí estaba Juan Carlos Schmid, que fue además secretario general de la CGT y que es uno de los que está ahí tensando, al igual que Abel Furlan de la UOM, algunos sectores del ESMATA, como Paco Manrique y demás, y que empiezan algunos a pensar la posibilidad de ir a disputar la conducción de la CGT, a fin de año hay renovación de autoridades, o a esto, ¿no? A una central partida, una CGT partida, en confluencia también con otros sectores, conformando una especie de frente común de lucha en la calle para confrontar con el gobierno. También habló el secretario general de la CTA, Hugo Cachorro Godoy, con el Destape, participó de esta primera movilización del Frente Intersindical Anti-Milei y esto dijo. El 50% de la población económicamente activa en el país está en condiciones de pobreza e indignidad. Y el juicio político a Milei y a los que integran la Corte Suprema de la Injusticia va a llegar para que estén desalojados del gobierno y pasen a ser parte de la escoria de la historia argentina. Bueno, ahí estaba. También en
en diálogo con el Destape, Rodolfo Aguiar dijo que desde la cartera que conduce Sturzenegger se planifica la quita de todos los derechos laborales y celebra que se esté conformando este frente, dijo él, el frente sindical más grande desde que asumió Milei. A ver. Un día muy importante para el movimiento obrero argentino. Se está conformando el frente sindical más grande desde que asumió el presidente Milei. Un frente sindical que tendrá el desafío de comenzar a unir todos los reclamos, unificar todas las luchas sectoriales que se están llevando adelante en la Argentina. Yo quiero decirlo con todas las letras. El Consejo de Mayo es un mamarracho. El Consejo de Mayo es un bochorno. No existe mandato de los trabajadores para que el sindicalismo esté sentado en esa mesa. Nosotros desde ATE exigimos que no se brinde en ese ámbito ningún aval. No se dan cuenta que el gobierno busca cómplices para llevar adelante una reforma laboral absolutamente regresiva en materia de derechos, una reforma previsional para terminar de destruir a nuestras jubiladas y jubilados. Yo quiero decir, hoy nos movilizamos al Ministerio de Transformación y de Regulación del Estado porque ahí adentro está el monje negro. Sí, Sturzenegger es el monje negro de este gobierno. Allí se planifica la destrucción del Estado y se planifica la quita de todos nuestros derechos laborales. No van a poder. Bien, ahí está entonces algunas de las repercusiones de la movilización multisectorial de ayer. Y por otro lado, el ataque no es, obviamente, y ahí lo marcaba Aguiar, especialmente con los trabajadores del Estado, pero el ataque, y ustedes ven ahí la multisectorialidad de los sectores agredidos, ¿no? Porque estaban los aceiteros, estaban los metalúrgicos, estaban los distintos sectores industriales y demás. Y tiene que ver también con el modelo económico, en definitiva, y con los resultados de eso. La Confederación de Gremios Industriales publicó un documento, un informe demoledor, que indica que en la era Milei cerraron más de 1.000 empresas y se perdieron casi 100.000 empleos en el sector. Un informe elaborado por la Confederación de Sindicatos Industriales relevó que durante el último año la industria argentina sufrió un retroceso sin precedentes, que en 2024 la actividad manufacturera cayó 9,4%, que se desplomó también la construcción un 27% y que la minería también se contrajo, particularmente la vinculada con la actividad de la construcción. Más de 1.000 empresas industriales cerraron desde 2023, con la pérdida de más de 31.000 empleos formales en la industria, dice el informe. Los empleos perdidos totales son casi 100.000 si suman los de la construcción y la minería. Dice también el documento que este escenario es resultado directo de políticas que combinan, y acá está el punto, la apertura indiscriminada de importaciones, que es tremendo lo que estamos viendo, la oleada de importaciones es brutal, ¿no? Hay pocos antecedentes. Hay antecedentes, pero hay pocos de lo que está entrando. De esta magnitud, es brutal. Porque ya es como, son cosas insólitas. Todo, ¿no? Absolutamente todo. Porque ya comida, la comida, frutas de lugares exóticos. No, y después, por supuesto, sí, ni hablar. Alimentos, lo ves en el supermercado y después todo lo que se te ocurra. Todo lo que se te ocurra, absolutamente. Y también, bueno, un mercado interno paralizado, es lo que explican como, bueno, destrucción permanente del aparato productivo. Esto es ni más ni menos que más personas sin trabajo o cambiando trabajo registrado, formal, y en una industria o en un, no sé, puesto de trabajo más tradicionales por su propia informalidad o autoexplotación, ¿no? Que es algo que lo que estamos viendo. Hay varios informes por esta. Diego Genú publicó una muy buena nota en el Destape al respecto, de cómo se está profundizando no solo la informalidad y demás, sino la autoexplotación, porque básicamente, cuando decimos autoexplotación, porque no queda otra que tener 2, 3 trabajos, changa los fines de semana y demás. Lo vamos a hablar ahora particularmente en un rato con lo que tiene que ver con docentes universitarios. Son cada vez más como los trabajadores del Garrahan y de distintos sectores que además de su trabajo tienen que incorporar alguna changa, ya sea o manejar un Uber o vender ropa o lo que sea, o incluso dejar esos trabajos para pasar no al sector privado de su actividad, sino para dedicarse a otra cosa. Esto está realmente impactando especialmente en algunos sectores. Mientras tanto, la Argentina entró en rojo en un número que preocupa al Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con el superávit alcanzado en el primer trimestre del año. La Argentina había en 2024 arrancado con un superávit comercial. El año 2025 ahora ya lleva, solo en el primer trimestre del año, un déficit externo que superó los 5.000 millones de dólares.
Por eso, en el primer trimestre de este año, el endeudamiento neto de la economía llegó a los 5.137 millones de dólares, según datos oficiales del INDEC. Y la tendencia es que en el segundo trimestre de este año, por lo tanto en el primer semestre, eso se profundizó. ¿Qué es esto de lo que estamos hablando? Claro. Se descuenta que ese rojo de la cuenta corriente continúa en el segundo trimestre por el alza de las importaciones y el incremento de la cuenta de servicios y de viajes y turismo al exterior, ¿no? Todo el mundo yéndose y pocos turistas. En la balanza comercial es mucho más la guita que se va que la que entra. Básicamente es eso. Sí, claro. Bueno, por distintas razones, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente por el dólar recontraplanchado y también por la desregulación y la apertura de cosas que antes no se podían traer y que ahora entran, ¿no? El economista Martín Rapetti, director ejecutivo de la consultora Equilibra, dijo esta mañana que el argumento de que con déficit fiscal corregido no podría haber crisis cambiaria es falso. A ver. Chile y tuvieron una crisis mayúscula. Hay otros casos. Entonces, ese argumento de que con el déficit fiscal corregido no puede tener crisis cambiarias es falso. Es falso en el sentido de que la historia corrobora que puede pasar. Y como te decía antes, el tema de vaca muerta y minería, sí, definitivamente hay un prospecto de buena generación de dólares, pero no tal, o sea, que nos vaya a convertir en un país, en la Arabia Saudita del Cono Sur. Definitivamente no. Entonces la pregunta... Estamos hablando de magnitudes que realmente no sirven para no, se las chupa básicamente el superávit potencial energético, se lo va a chupar la acumulación de dólares de los argentinos más el turismo extranjero a este tipo de cambio. La pregunta es entonces cuánto puede durar, que es como el gran interrogante. Si la tesis Dios es que... lo sabe eso. Claro. Los macroeconomistas somos buenos para detectar inconsistencias, no para saber el momento en que esto se da vuelta. Yo no creo que esto, o sea, si vos ¿qué pienso yo? Yo pienso que esto, insisto, lo vengo diciendo hace tiempo, no porque, o sea, no por ser una econochanta, soy una persona bastante formada, tengo muchos trabajos publicados, o sea, chanta no quiero ser, hago los números, no porque no me guste el gobierno o me deje de gustar, sino simplemente porque hago los números y veo que hay un problema. Mi sensación es que el gobierno tiene controlada la situación, relativamente controlada la situación de cara a las elecciones, pero me cuesta pensar sinceramente mucho que en los 2 años de mandato que le van a quedar al presidente Milei después de octubre, pueda seguir manteniendo sin problemas un tipo de cambio tan bajo. Yo creo que... Bueno, eso que dice ahí Rapetti con mucha claridad en diálogo con Jairo Strache en Radio Con Vos, es lo que empieza ya a ser parte de la conversación hoy del sistema económico y político, que es, che, ¿y cuánto aguanta esto? Más allá del tiempo, ¿no? Que bueno, algunos le ponen fecha, digo, bueno, están aguantando hasta las elecciones con un dólar planchado para que la inflación no se dispare, no van a devaluar, etcétera, etcétera, y mientras tanto, todo ese rojo se paga con endeudamiento. Bueno, y otro dice, no, lo van a sostener. Sí. Vienen cómodos, van a seguir pin, buscándole la vuelta. Ahora, ya hay cuestionamientos a la viabilidad de todo esto. ¿Cómo se sostiene en el tiempo un esquema como el que estamos viendo con problemas para generar divisas vía exportaciones o inversión real directa? Pues la verdad, todo bien, pero las inversiones no llegan a la Argentina. Toda la zaraza del RIGI, entonces no llegó $1 a la Argentina. Parece que no la vieron. Mucha palmadita en el hombro, pero los únicos dólares que llegan a la Argentina son por endeudamiento. Y al gobierno de Milei no le queda otra entonces que endeudarse ya con más de 5.000 millones de dólares en lo que va de este año, cuando un año antes había terminado con un saldo positivo. Por lo tanto, se profundiza ese déficit de muchas formas. Por ejemplo, el déficit turístico. Esto lo estamos viendo. Cada vez más argentinos viajan al exterior con todo derecho, por cierto, por los que pueden viajar de vacaciones o lo que sea. Y llegan cada vez menos extranjeros porque la Argentina está cara en dólares. El pago de pasajes y viajes al exterior tuvo un incremento interanual de 388%. Buenísimo. Es brutal. A ver, está bien, bueno, perfecto. Es insostenible en el tiempo. Claramente, no es la primera vez que pasa en la Argentina. Y te das cuenta que es insostenible en el tiempo cuando empezás a ver voces que por ahí antes eran bastante más afines al gobierno, salvo 2 o 3 supertermos, digamos, super mileístas, que son los 2 o 3 amigos economistas de Milei. El resto ya está empezando a decir, incluso en medios de comunicación que son bastante afines al gobierno, que esto no se sostiene. Mira, como ejemplo de los pocos turistas que están llegando a la Argentina,
Una feriante de San Telmo en un móvil de La Nación Más cantó la justa. Dice, estamos muy caros para los turistas. Dice que venden una tercera parte de lo que estaban acostumbrados a vender. Digo, San Telmo, para los que no conocen la ciudad, es el lugar al que van los turistas, ¿no? Hay varios lugares de la ciudad a los que van, pero San Telmo es uno. Claro, es como porque tiene una feria muy, para los que conocen Madrid, por ejemplo, muy parecida a la del Rastro. Claro. Entonces tiene una feria histórica donde se vende de todo, de todo. Entonces hace San Telmo, La Boca. Y es como la feria más turística que hay en Buenos Aires. Presten atención de todas formas al final de lo que vamos a escuchar ahora, que es el remate del periodista, que es buenísimo. Escucha. Estamos con muy pocos turistas y los turistas que tienen no les conviene nuestro cambio. Para ellos es muy caro todo lo que vendemos. O sea, estamos caros, digamos, nosotros, Argentina, en dólares para los turistas. Para los turistas. Ellos vienen solo a comer y a hacer turismo de otro tipo. O sea, ve mucha gente, mucha afluencia de público, pero que no compra. No compran, no, muy poquito estamos vendiendo. Una tercera parte de lo que estamos acostumbrados a vender en verano. Demasiado, ¿no? Cambió la plata argentina con la brasilera y nos mató. Ahora les conviene ir a Chile, a otros lugares que está mucho más barato. Ya nosotros no. Muchas gracias. Vienen planteando muchos comerciantes, ¿no? Que se ve obviamente en la gama de turistas por el tema del dólar. Claro, claro. O sea que se vende menos, pero qué lindas cosas que hay además, ¿no? Espectacular. Qué bueno que no se venda, porque si no quedaría tan feo, así, todo vacío, hermoso, todo vacío. así, Mirá qué lindo, qué repleto colorido. de cosas. Se vende menos, pero qué lindo todo. Pero ¿no? qué lindo que queda ahí arriba. Hugo Machiavelli, le mandamos un saludo al Robin de Majul. Sí, que fue el mismo que dijo que se confundió la Tupac Amaru con los Tupamaros. Sí. Para recordarlo, nada más para recordarlo. Con su programa en Radio Nacional. Sí, señor. Sí, Radio señor. Nacional Rock, ¿no? Porque... ¿Cómo olvidar eso? Todo Para mal mí con va los fondos públicos, salvo cuando son para ellos. Va a ¿no? quedar en la historia. Extraordinario. Bueno, pero vos fíjate, ¿no? La señora feriante en San Telmo, clarísima, ¿no? Después vos podés hacer la macro, llamar a todo lo que quieras, pero la señora ahí clarísimo, ¿no? Porque acá, pim, pum, vendemos menos que tanto, y ahí tenés, un ejemplo de por qué entonces está en rojo la balanza comercial del gobierno. Mientras tanto, y para ir cerrando, antes de pasar a lo que está pasando en el mundo, novedades con el juicio por el atentado a la AMIA. El juez federal Daniel Rafecas resolvió este mediodía que en la causa por el atentado a la AMIA se realizará un juicio en ausencia contra los 10 acusados, exfuncionarios iraníes, libaneses y miembros de Hezbollah, quienes permanecen prófugos desde hace décadas. La medida fue adoptada a pedido de la Unidad Fiscal AMIA y se fundamenta en la reciente sanción de la Ley de Juicio en Ausencia aprobada este año por el Congreso, que habilita a avanzar en procesos penales cuando los imputados eluden sistemáticamente a la justicia. El fallo establece que los acusados fueron declarados en rebeldía hace años, están plenamente informados de su situación procesal y que nunca respondieron a los reiterados pedidos de extradición. Bueno, según la investigación judicial, el atentado del 18 de julio de 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y más de 150 heridos, habría sido planificado por altos funcionarios del gobierno iraní y ejecutado con el apoyo logístico y operativo de Hezbollah, tanto en la Argentina como en la zona de la Triple Frontera. Eso es lo que se ha investigado, es lo que está en la causa. Y Rafecas desestimó todas las objeciones planteadas por la defensa oficial respecto al nuevo sistema de enjuiciamiento y consideró que ante la negativa persistente de los imputados de someterse al proceso, corresponde ahora avanzar hacia el juicio oral como única vía para evitar la impunidad. Esta es una novedad del día de hoy. La decisión judicial busca dar respuesta institucional concreta a más de 30 años del ataque y representa un giro trascendente en una causa ya emblemática del terrorismo internacional en territorio argentino y las causas del encubrimiento y todo lo que sabemos de la historia de AMIA, los servicios, la justicia federal, etcétera, ¿no? Hasta ahí las últimas novedades. En la Argentina, ¿qué pasa en el mundo, Ori? Les propongo empezar en Cisjordania, donde decenas de colonos atacaron este jueves casas y vehículos de palestinos y palestinas. Esto sucedió y estamos viendo las imágenes. Incluso tienen sonido, me parece, para que se pueda transmitir un poco esa sensación de violencia. No sensación. Ese episodio violento que se registró entonces en los alrededores de Ramallah, reitero, en Cisjordania. Durante el asalto, miembros del ejército israelí mataron, así se dice, a tiros, a 3 de los palestinos e hirieron a otros 7.
La anexión del territorio está en plena marcha. No lo digo yo, lo dice el jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, la agencia destinada a los refugiados palestinos, la agencia de la ONU, ¿no?, que denunció que Israel está ejecutando un plan de largo plazo para separar a los palestinos de Palestina, lo que marca un punto de quiebre en los territorios ocupados, porque de esto estamos hablando ahora. Denunció un bloqueo total, hablando de Cisjordania, ¿no?, con fuertes restricciones al movimiento y un incremento de la violencia por parte de colonos y fuerzas israelíes, como justamente lo muestran estas imágenes que esta vez trascendieron, pero que en realidad son episodios violentos que suceden a diario y que se vienen incrementando desde que empezó el genocidio en Gaza, ¿no? Como otra pata de ese plan, de esa ofensiva israelí del gobierno de Benjamin Netanyahu contra los palestinos. Tenemos un dibujo para compartir, lo realizó el dibujante Shapat, que es también integrante de Cartooning for Peace, que es una organización que justamente busca difundir el trabajo de dibujantes de todo el mundo que están comprometidos con los derechos humanos y con la paz. En este caso, el dibujo muestra la desolación más absoluta de la Franja de Gaza y dice: si nuestro apocalipsis fuera nuclear, sería mucho más emocionante, ¿no? Generaría más pasión. Y esto en relación al hecho que venimos comentando de que lo que sucede en Gaza queda en Gaza, claro, mientras todo lo demás es objeto de titulares. Hablando de Gaza, justamente, Lazzarini recordó que 2 millones de personas están al borde de la hambruna, mientras alimentos y medicinas quedan todavía retenidos en la frontera. Volvió a criticar también el sistema de distribución de ayuda humanitaria, gestionado ese sistema por esa fundación muy opaca israelo-estadounidense, que Lazzarini calificó de abominación, que cuesta vidas y humilla a la población. Mientras estamos poniendo el foco en Irán o en cualquier otro lugar del mundo, otras 100 personas fueron asesinadas nada más que en las últimas 24 horas en la Franja de Gaza, y así todos los días. Justamente les decía, mientras tanto, las miradas siguen principalmente puestas en el caso iraní y todos los sectores están cantando victoria. Donald Trump, para quien los bombardeos sobre Irán fueron un éxito rotundo. Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, cuyo partido, el Likud, habría aumentado, no él personalmente, pero su partido en general habría aumentado su popularidad luego de la guerra con la República Islámica de Irán. Y también canta victoria el Ayatollah Jamenei, que estamos viendo en pantalla, que reapareció en una locución televisiva por primera vez después del inicio del alto el fuego con Israel. Felicitó al pueblo iraní por lo que él considera una victoria sobre el Estado israelí y advirtió también a Estados Unidos de que responderán si son nuevamente atacados. Y como el mundo es una jarra loca, los voy a llevar a un evento en las antípodas de todo lo que hemos comentado hasta ahora, que es la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez. No quería no comentarlo en algún momento. En Venecia está sucediendo. Yo le quiero decir que ya es casi un género periodístico, la boda de Jeff Bezos en sí mismo. 3 días de lujo extremo. No sé si se puede decir nunca visto, pero extremo. Vestidos de gala, yates imposibles, plata, billete verde. Una boda que promete, por supuesto, dejar muchas postales. La primera postal que ha dejado, antes incluso de que comenzara este jueves, es una postal de suma y obscena desigualdad. Vecinos y turistas denunciaron que se está privatizando, ¿no?, media ciudad con un mega festejo en momentos en que el mundo está atravesando cierta crisis global, y ni siquiera el dinero alcanza para aislarse de todo de lo que sucede en el mundo, porque por la tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos, la fiesta final de la boda, pobrecito, tuvo que mudarse a un lugar
mucho más fácil de custodiar por razones de seguridad, como si hasta los ricos tuvieran que ajustarse un poquito, no sé, al menos en el plan de bodas, algo. Es bárbaro lo que está pasando, porque ahí veíamos una bandera que decía: si tenés la guita para, lo voy a decir con mis palabras, pagar ¿no? los impuestos. Para, Sí, claro, sí. para alquilar Venecia, porque el chabón se alquiló Venecia el tipo. Y lo que pasa bueno, es vos te alquilás un saloncito para invitar a la familia. Privatizó palacios, hoteles, restaurantes, cosas. todo capaz lo que es él momento que quería. pagues más impuestos, le dicen, ¿no? O sea, tal vez. No, hubo todo un movimiento de Tremendo. repudio realmente a lo que Tal está cual. sucediendo. Y sí, porque es la prueba, digamos, obscena de que con la plata se puede casi cualquier cosa. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. De 14 a 17 horas. En El Destape 1070.